buenos días a mis alumnos de octavo año básico, o buenas tardes, más bien dicho. El día de hoy voy a hablarles acerca de cuál fue el impacto de la conquista en el mundo americano. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer cuáles fueron las consecuencias del proceso de conquista, pero las consecuencias para los nativos. La clase pasada vimos cuáles eran las consecuencias para los conquistadores y para los europeos. Pero ahora veremos cuáles fueron las consecuencias que tuvieron en el mundo americano, es decir, para los indígenas. Vayan tomando apuntes, saquen sus lápices, su cuaderno y comiencen. Es importante que expliquemos las consecuencias que tuvo este proceso en el mundo americano porque, como dice aquí, es importante, ya que la conquista se realizó en menos de 50 años. Fue un logro, fue muy rápido y tenemos que poder explicar, ustedes tienen que poder saber cómo es posible que haya sido tan rápido. Si las personas que vivían aquí opusieron resistencia. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que explicaremos en esta clase. Para entenderlo, debemos tener en cuenta, primero que nada, para que anoten esto, el concepto de otredad. Para poder entender lo que pasó en la mentalidad de los indígenas que vivían en América, tenemos que meternos un poco en el ámbito de la filosofía. Otredad significa reconocer al otro ser como algo diferente a mí y que por ello no forma parte de mi comunidad. Este concepto hace referencia a esta distinción, a esta diferencia que hago entre el yo y entre el otro, que me pongo a mí como algo distinto a eso que estoy viendo y por ende eso que estoy viendo no es parte de donde yo vivo, no es parte de mi mundo, no es parte de mi comunidad, por ende no es algo que yo tenga que defender o que tenga que cuidar. Por ejemplo, nosotros nos reconocemos como distintos de un insecto o distintos de, no sé, un perro o un gato. Pero eso es todo un proceso psicológico y filosófico que pasa en reconocer las diferencias. En este caso, el concepto de otredad no habla de animales, sino que está hablando de seres humanos. Dos seres humanos donde uno reconoce al otro, en este caso el español, reconoce al indígena como algo distinto, como algo diferente, y por ende algo que no es parte de mi comunidad europea. Y para eso hay dos partes. Un proceso de asimilación, donde ellos ven algo desconocido, y asimilar significa ponerles características propias mías. En este caso los españoles hicieron mal esta otredad. ¿Por qué? Porque primero asimilaron a los indígenas, lo encontraron algo distinto, pero siguieron tomando en cuenta características propias. Por ejemplo, para los españoles era una ofensa caminar desnudos o caminar con poca ropa. Entonces ellos, al ver a los indígenas con propia ropa, pensaron, entonces ellos también es malo que estén semidesnudos. Le atribuyeron características propias. Entonces lo encontraban malo porque consideraban de que ellos también era malo en el mundo de ellos, cuando no era así. Por otro lado, comenzaron a diferenciarlos, un proceso de diferenciación, empezar a encontrar todas esas características distintas que tenían a los españoles, pero atribuirlas como negativas, incluso como diabólicas. Por ejemplo, ellos son distintos, ellos hacen sacrificios a sus dioses, ellos creen en muchos dioses, eso es algo negativo, eso es algo malo, eso es algo diabólico. Ese era el proceso de razonamiento que pasaba en las cabezas de ellos. Lo mismo pasaba de los indígenas a los españoles. Los indígenas, al ver los barcos de los españoles, pensaron que eran grandes montañas que se movían. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto un barco. Entonces lo asimilaban con cosas que habían visto antes. Una montaña nevada, un cerro, algo grande, y luego los comenzaron a diferenciar. Le atribuyeron características negativas. Son demonios. Los indígenas pensaron que eran dioses y después pensaron que eran demonios, que eran malvados.
empezaron a encontrar estas diferencias como la forma de vestirse, el color de piel. Esto fue un proceso simultáneo, tanto entre nativos como españoles. En este caso, los que solamente asimilaban, no aprendían de los indígenas. Por ejemplo, si un español llegaba al continente y solamente veía, ellos son iguales a nosotros, no se dedicaba a estudiar su civilización. En cambio, los estudios que tenemos de los indígenas salen desde acá, desde quienes aprendieron a diferenciar, a encontrar lo negativo y comenzaron a estudiar la cultura precolombina, la cultura de las civilizaciones americanas, para aprender de su debilidad. Comenzaron a estudiar sus dioses, su cosmología, o sea, su cosmovisión, su cultura, su idioma, pero solamente para poder atacarlos. Y ellos fueron los que más aprendieron. Los que aprendieron acerca de los indígenas, ¿cómo usaron ese conocimiento? ¿Cómo usaron ese... no sé qué escribí ahí. ¿Cómo usaron ese conocimiento de las civilizaciones americanas? Primero, lo usaron para una convicción de superioridad. Investigar acerca de su cultura, llegaron a la conclusión de que eran superiores, que eso lo vimos en la clase pasada. Número 2, usaron este conocimiento para imponer poder, para imponer el uso de la fuerza y para poder manipular a los indígenas. Por ejemplo, al darse cuenta que las debilidades de los indígenas, por ejemplo, eran la destrucción de sus templos, comenzaron a atacar los templos de los indígenas para imponer poder. Y también usaron este conocimiento para manejar sus símbolos. Por ejemplo, cuando los españoles se dieron cuenta de que los indígenas pensaron de que eran dioses, ellos no les dijeron, no, nosotros no somos dioses, sino que empezaron a manipular a los indígenas diciéndoles, sí, nosotros somos dioses y por eso queremos que nos entregues todo el oro. ¿Entienden? Vuelvo a explicar. La superioridad se explica al encontrar que hay un montón de diferencias y por ende los españoles son superiores a los indígenas y los indígenas deben doblegarse e inclinarse ante los españoles. Número 2, comenzaron a imponer poder a través de ese conocimiento, buscando las debilidades de los indígenas, imponiendo respeto y poder a través de la destrucción de sus lugares sagrados, a través de los castigos, que eso lo veremos más adelante. Y luego usaron este conocimiento para manejar los símbolos. Como les di, por ejemplo, empezaron a usar el nombre de los dioses nativos o la creencia de que los españoles eran dioses o semidioses para manipular a los indígenas, volviéndolos a ellos totalmente desconcertados y ya no sabían lo que estaba pasando, no entendían nada. ¿Cómo están ustedes en sus casas mientras ven esto? No entendían nada. Como los indígenas quedaron muy confundidos ante toda esta manipulación por parte de los españoles, su impacto fue generar un gran trauma. Y eso fue lo que aceleró el proceso de conquista, este trauma. ¿Cómo generaron este trauma en los indígenas? Primero, desarticulando su cosmovisión. Cosmovisión, para que lo anoten, es la manera que tiene un pueblo o una civilización de ver el mundo. Al desarticular su cosmovisión, lo hicieron cuestionarse de cómo era su mundo, de que ellos no entendían lo que estaba pasando en este mundo, en este universo. Y eso veremos a continuación. Lo primero que desarticuló la visión, la cosmovisión indígena, fueron los presagios. Un presagio es como una especie de adelanto de que algo malo va a pasar. Esto ocurrió aproximadamente 10 años, entre los 10 años antes de la llegada de los españoles. 10 años antes, 9 años antes, 8 años antes, 7, 6, 5, hasta meses antes de que llegaran los españoles. Primero, por la aparición en el cielo, los indígenas vieron que apareció un cometa. Un cometa muy colorido que apareció en el cielo. Los cometas, a diferencia de un meteorito, permanecen en el cielo por mucho tiempo, por varios meses, y son astros, especies de cuerpos celestes que vagan por el espacio periódicamente. Esto quiere decir que ellos durante meses vieron en el cielo un haz de luz que lo recorría.
Y ellos se asustaron, dijeron, esto es un presagio de que algo malo va a pasar. Segundo, hubieron múltiples ataques extraños a sus templos. Una vez le cayó un rayo justo en el templo de Xuticutli. Otra vez se incendió la roca del templo de Huitzilopochtli con un fuego que no se apagaba y dijeron, esto es un mal presagio. En otro momento hubo una lluvia de fuego, ellos describen como una lluvia de fuego, pero en realidad una lluvia de fuego es la caída de meteoritos en sus ciudades y se asustaron muchísimo y dijeron, esto es un presagio de que algo malo va a pasar. Además de que comenzaron a nacer desde los 10 años antes de la llegada de los españoles, niños con mucha deformidad. Nacían bebés con 2 cabezas, con 4 piernas, con 3 brazos. Nacían deformes. Entonces para ellos todos estos eran presagios de que algo malo estaba por pasar. Esto lo pueden encontrar en el libro que se llama La visión de los vencidos, que narra todos los sucesos antes y durante la conquista de América. Y ahí los indígenas narran los presagios, entre estos casos lo del cometa, de los meteoritos, de los incendios que ocurrieron justo antes de la llegada de los españoles. Número 2, que ayudaron a que se acelerara el proceso de conquista, desarticulando la visión de los indígenas, fueron las masacres. Una masacre es una matanza masiva, es decir, no moría 1, ni 2, ni 100 en una batalla, morían miles, morían 2000, morían 3000 indígenas. Los españoles no conocían tan bien el terreno como los indígenas y no eran tan buenos guerreros como los indígenas, pero la diferencia entre los españoles y los indígenas era que los españoles mataban de a miles. ¿Por qué? Porque tenían mejores armas, mejores elementos que hicieron mucha más rápida la conquista. Por ejemplo, en el ámbito de la caballería. La caballería es el uso del caballo. Que hay soldados en caballo y que van armados a caballo. Y arriba del caballo tú puedes usar lanzas y espadas y también puedes atacar desde arriba. Además de que el caballo hace más rápido el movimiento. También tenían una fuerte infantería. Cuando hablamos de infantería estamos hablando de los soldados armados, con balas y flechas. Usualmente los españoles, como eran los españoles pobres que vinieron a América, no tenían tantas armas, porque una arma de fuego era muy cara. Pero sí, su arma lo que tenía era que tenía largo alcance. Además, las armas de fuego asustaron a los indígenas, porque los indígenas pensaban que lo que ellos tenían en las manos tiraba trueno, por el sonido que hacían al disparar. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles eran las armas que trajeron los españoles. Por un lado, tenemos las espadas, que tenían ese manguito curvo, las espadas que miden más de 1 metro y que pueden ser manipuladas a 1 o 2 manos. Por otro lado, las lanzas, que lo usaban al estar sobre el caballo. Las lanzas son unos palos largos de más de 2 metros que tienen una punta filosa. Ellos, como arma de fuego, usaban el arcabuz. El arcabuz es una especie de pistola larga, muy larga, que mide como casi 1 metro, que tiene la posibilidad de que llega muy lejos la bala, pero va una bala solamente. Entonces, como muestran en las películas, que tienen que agarrar la arma y después de disparar, tienen que con un palito meterle la pólvora y se demoran varios minutos. Esta arma no era muy efectiva contra los indígenas. Más que nada los indígenas cuando la veían se asustaban por el sonido, pero en realidad esta arma era muy poco efectiva porque se demoraba mucho en volverla a cargar. Ahí con el palito le metían la pólvora y se demoraban varios minutos. Otra arma más que usaron fue la alabarda. La alabarda es una especie de arma, o sea, una especie de lanza, pero que en la punta tiene varias formas el cuchillo.
Eso es una alabarda. Es muy parecido a la lanza, solamente que la cuchilla es mucho más compleja y tiene mucho más filo. También como arma de fuego usaron los falconetes. Los falconetes son como cañones portátiles. Son chiquititos, deben medir aproximadamente unos 30 o 40 centímetros y lo pueden llevar de un lado a otro. No como un cañón, que los cañones son gigantes y son muy pesados. Estos son más ligeros y los pueden llevar al campo de batalla. Llegan muy lejos, hacen mucho daño, la bala porque la bala es grande, pero también demora mucho en volver a cargarse. Y otro que era muy usado era la ballesta. La ballesta es un arco mejorado que lanza flechas. A ver, esperen un momento, yo se los voy a mostrar. Esto yo se lo iba a mostrar si es que tuviéramos clases en persona. Esto es una ballesta que es de mentira, o sea, no hace daño, porque la flecha que tiene la punta de goma. Pero bueno, la ballesta que usaban mucho los españoles tenía el mismo mecanismo que una pistola, que un arma de fuego, solamente que no era impulsada la flecha por la pólvora, sino que por un sistema de cuerdas que propulsaban la flecha. Para poder disparar tenías que tirar la cuerda hacia atrás, que la cuerda estaba hecha en ese tiempo de cuero de animal, y luego poner ahí la... ¿Se ve ahí? Poner ahí la flecha. Y tenías que enganchar eso, ahí tenía un ganchito. Y luego tenías que solamente apuntar. A ver, ayúdame, Dani, aquí. Ahí. Y disparar. Y salía propulsado. A ver, voy a intentar de nuevo. Espérate, que no me vea yo. El segundo intento, porque justo entró mi papá y casi lo mato con la flecha en la cara. Pero ahí va el segundo intento para que vea lo lejos que llegaba. Ya. Casi derrumbamos la puerta. Generaron mucho impacto en los indígenas los animales. Ya es conocida la historia de que cuando vieron a los caballos, pensaban, como en América no existían animales tan altos, pensaban de que era un solo individuo, que era una especie de centauro, es decir, que el español que iba montado encima con su armadura, con su casco, era parte de este ser de 4 patas que es el caballo. Pensaban que era uno solo. Así que solamente el hecho de ver al caballo los asustó mucho en primera instancia. Después no, cuando aprendieron que era algo totalmente aparte. Pero otro de los más desconocidos son los perros de caza. Los españoles venían con muchos perros que estaban entrenados para cazar. Es decir, lo usaban tanto para cazar animales como, por ejemplo, conejos o ciervos, pero también los usaban mucho para atacar a los indígenas. Estos animales despedazaban a los indígenas y hay historias muy conocidas como por ejemplo la de un perro que se llamaba Becerrillo, que en marzo de 1495 en Santo Domingo mató a cientos de indígenas. Pueden buscar la historia de Becerrillo, que en realidad era un perrito muy tierno, pero mataba a muchos indígenas. Otro elemento que usaron mucho los españoles para poder doblegar a los indígenas fue destruir sus costumbres. Por ejemplo, para los indígenas eran muy sagradas las plazas y los templos en honor a sus dioses. Las plazas eran lugares amplios, sin árboles, así como solamente con la tierra, plazas gigantes donde ellos hacían sus rituales, sus sacrificios y todas sus ofrendas a los dioses. Y los españoles, para hacer que los indígenas creyeran en el Dios cristiano, destruyeron las plazas y destruyeron los templos, las pirámides, destruyeron los lugares sagrados donde ellos realizaban sus ritos y construyeron encima muy evidentemente las iglesias. Por ejemplo, cuando fui a Machu Picchu, hacia Cusco, ahí se puede ver cómo las iglesias, la mitad de la iglesia es parte de los templos antiguos. O sea, usaron la misma roca, como que destruyeron el templo, por ejemplo. Tenemos ya aquí un templo de los que tenían los antiguos incas o los antiguos aztecas, y el templo estaba construido totalmente de roquita. Y los españoles, ¿qué hacían? Destruían la mitad del templo y usaban gran parte de la misma estructura del templo antiguo para construir ahí sus iglesias. Lo que hacía que los indígenas fueran a ese lugar a rezarle a sus dioses,
pero en realidad lo que había ahora era una iglesia. Y de a poco se fueron acostumbrando a ir a la iglesia y no a los templos antiguos. Otra táctica que hacían mucho era fundir las estatuas. Los indígenas, ellos usaban, los aztecas, los incas, usaban figuras de oro que simbolizaban a sus dioses. No era una representación del dios, sino que la estatua misma de oro era el dios mismo. Entonces los españoles, ¿qué hacían? Veían esas esculturas y las fundían, las derretían, sacaban el oro y lo transformaban en lingotes de oro, le ponían el sello del rey y lo enviaban a España, lo cual causaba un gran impacto en los indígenas, ya que ellos veían cómo destruían a su dios. Ellos no veían cómo destruían un simple adorno, sino que veían cómo destruían al dios mismo. Utilizaron mucho los castigos con impacto psicológico. Por ejemplo, todos los castigos que hacían los españoles a los indígenas por idolatrar a otros dioses que no eran los cristianos eran de carácter públicos, es decir, eran vistos por toda la comunidad. Ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de azotes, que son los latigazos que se les pega en la espalda. La transquilación consiste en rapar a la persona, cortarle el pelo y las cejas. Ellos sabían, los españoles, que para los pueblos originarios el cabello largo significaba honor. Entonces ellos, al cortarle el cabello, al raparle las cejas, le estaban quitando ese honor y lo estaban avergonzando frente a todos. Es como, por ejemplo, que ahora, no sé, viniera alguien y te rapara. Te da vergüenza estar sin pelo, porque estamos acostumbrados a tener pelo, pero ellos consideraban el cabello algo sagrado. La otra vez pasó, en las noticias mostraron que cuando encarcelaron a unos aborígenes bolivianos, en la cárcel los raparon. Y eso fue considerado prácticamente una violación a los derechos humanos, porque rapar el cabello para ellos, que en su cultura es sagrado, ellos se querían morir después. No les importaba lo estético, no era porque se viera más bonito o más feo, sino que para ellos era sagrado el cabello. Otro castigo más era pasear con coroza. Y pasear con coroza en un burro. ¿Han visto o han escuchado ese dicho de que a la persona que se porta mal lo van a poner en la esquina con un gorrito de burro? Bueno, esto viene de la época colonial, donde se castigaba a los indígenas colocándolos a pasear en un burro por toda la ciudad y les ponían una coroza. Una coroza es una especie de gorro, de una especie de tubo, un gorro de papel, que lo hacen para avergonzarlos. Y también, muy utilizado, era las abjurar. Abjurar es la palabra abjurar significa como salirte de tus dioses antiguos, es decir, renegar de tus dioses. Eso es abjurar. En este caso, los indígenas abjuraban de sus dioses politeístas y posteriormente los obligaban a bautizarse en la religión cristiana. Uno dirá, pero eso no tiene tanto problema, si tienes que decir yo no creo y después te bautizas, un poco de agüita por aquí, agüita por allá, pero para ellos era terrible, porque frente a todos decían que no existían sus dioses y que ahora iban a adorar al Dios cristiano, lo cual tenía muchas represalias y mucha deshonra por parte de todo el pueblo indígena. Por último, vamos a hablar acerca de las enfermedades. En este caso, los españoles ya estaban acostumbrados a estas enfermedades porque habían pasado 100 años para que su cuerpo se acostumbrara y para que se generaran los anticuerpos. Pero en cambio, al llegar a América, traspasaron enfermedades a los indígenas, como por ejemplo la viruela, el sarampión, la influenza, el tifus, escarlatina, fiebre amarilla y la tos convulsiva. Explicaré brevemente cada una. La viruela, o sea, todas en realidad tienen en común la fiebre y el dolor de cabeza y muscular, pero cada una sus diferencias son: la viruela se contagia por gotitas, es decir, al igual que el coronavirus, por secreciones que saltan en
los cuerpos de los demás, en lugares húmedos, en la transmisión de las gotas, pero también se puede contagiar a través de compartir sábanas o compartir ropa. La viruela, además de presentar fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, genera ampollas de pus. El sarampión se transmite por vía aérea, es decir, por gotitas tan pequeñas que con solo respirarlas ya te estás contagiando porque estas gotitas quedan en el aire. Además de presentar fiebre, dolor de cabeza y muscular, aparecen ampollas rojas con mucha picazón. La influenza, que también se transmite por gotitas, afecta los pulmones, la nariz y la garganta. La escarlatina se transmite a través de gotitas, genera erupciones rojas, hinchazón en las amígdalas y genera náuseas, además de la fiebre y el dolor de cabeza. El tifus, que no lo nombré, se contagia a través de las pulgas, es decir, al compartir ropa, al compartir sábanas. Y el tifus también te puede llegar a matar, porque produce delirio, fiebre, dolor de ojos y el estupor, que es tiritar. La fiebre amarilla se transmite de manera vectorial por los mosquitos. Los mosquitos transmiten la enfermedad que produce fiebre, ictericia, que es ponerse la piel de color amarilla, náuseas, vómitos e incluso sangrado de ojos. Y finalmente la tos convulsiva es congestión nasal y mucha fiebre que se contagia a través de la vía aérea. Todas estas enfermedades actualmente tienen vacunas, pero en ese momento eran mortales. Las personas podían estar con la enfermedad agonizando un par de semanas o días y luego morían. Eran enfermedades mortales para la época. Se dice que las enfermedades fueron un factor silencioso que ayudó indirectamente a los españoles, porque los españoles no lo hicieron a propósito. No tenían ganas de enfermar a los indígenas, sino que ellos traían consigo estas enfermedades, pero ellos ya eran inmunes y se las contagiaron. Finalizando, las consecuencias de todo esto que les nombré, de los castigos de carácter psicológico, la destrucción de sus costumbres, las enfermedades, los presagios, las armas, las masacres, provocaron en el pueblo americano un montón de traumas. Un trauma es una experiencia lo suficientemente impactante y dolorosa para que el sujeto no la pueda olvidar y la reviva una y otra vez, imposibilitándolo de realizar sus labores normalmente. Eso es un trauma. El sentimiento de inferioridad, también provocado por todo lo que hablamos durante la clase, llevó al nativo a realizar cualquier empresa con inseguridad y creyendo que iba a fracasar, porque ellos realmente se sintieron inferiores. Lo que podríamos decir ahora, con los términos que conocemos ahora, cayeron en depresión. Hubieron oleadas de suicidios e infanticidios masivos para poder evitar todo el dolor de la conquista. Y esto produjo también la caída demográfica, es decir, que pasaron de tener tal cantidad de habitantes a reducirse su población totalmente.